soy Libra, me gusta siempre la balanza y la verdad, y lo del INAI me tiene enfermo. Entonces, Paco, bienvenido a tu casa otra vez. Carlos, gracias por dejarme llegar a tu auditorio, que te pondera mucho y te extrañó mucho en este viaje al viejo continente. Estamos viendo una crisis de una institución estratégica para la democracia del Estado mexicano, que desgraciadamente encontró un impasse y que el secretario de Gobernación acaba de decir hace unos días que es el mundo ideal. A ningún gobierno le ha gustado la transparencia, ni a Fox, ni a Calderón, ni a Peña Nieto. Estoy seguro. Pero ninguno de ellos había sido tan audaz, hostil y tan aguerrido y tan agresivo como ha sido el presidente López Obrador. Al presidente no le gustan estas instituciones, las considera inútiles. Pero fíjate, él dice que por cara, que porque cuesta 1,000 millones. ¿Sabes cuánto cuesta? 1,000 millones de pesos del INAI, cuesta 7 pesos por mexicano al año. 7 pesos por cada mexicano. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor, Carlos Alarraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se convirtió en gente extraordinaria. Bueno, primero que nada, me da un gusto ya estar de regreso con ustedes. El viaje a Madrid fue fantástico. Logramos hacer un gran programa, como el primer programa de la serie Orgullos de México, con ADO, una empresa que compró hace 10 años en España. Tienen 34% de participación de mercado en transporte urbano y fue una experiencia fantástica y les va a encantar el programa. Así que besos a todos ustedes. Y segundo, apenas el martes invitamos en Desayunando a Paco Acuña, un excomisionado del INAI. Fue exitosísima su participación, ustedes lo disfrutaron mucho y dije, yo no me lo puedo perder porque soy Libra, me gusta siempre la balanza y la verdad, y lo del INAI me tiene enfermo. Entonces, Paco, bienvenido a tu casa otra vez. Carlos, gracias por dejarme llegar a tu auditorio, que te pondera mucho y te extrañó mucho en este viaje al viejo continente. Yo también los extrañé, no creas. Oye, Paco, a ver, déjame empezar. ¿Quién inventó el INAI? ¿Y hace cuánto tiempo se inventó? Fíjate que me tocó ser parte de esa situación, porque yo fui parte del grupo Oaxaca, que ninguno era de Oaxaca, curiosamente, pero se dio en Oaxaca un ejercicio de reunión de académicos y de medios de comunicación que planteamos la necesidad de seguirle la ruta al dinero, la pista al dinero público, para poder empezar con un ejercicio democrático que fuera consecuente. Esto fue en el año 2001. En el 2002, ya Fox llevaba 2 años y se estaba haciendo guaje con la transparencia que había prometido en su campaña, con su estilo, si tú quieres, pues tan disparatado y tan espontáneo, tan natural, ¿sí? Y vino el Toalla Gate y se generó el incentivo, pero Fox no quería realmente, su gobierno no le daba auge a esto. Entonces los 3 grupos parlamentarios importantes, más grandes de San Lázaro, le dijeron al grupo Oaxaca que elaboráramos una propuesta, un boceto de ley de transparencia. Y esos 3 grupos, los debo decir quiénes los encabezaban: Beatriz Paredes Rangel, del PRI. El PRD, partido del ahora presidente, era Martí Batres Guadarrama. Fíjate. Y encantados con que se hiciera transparencia, pues sí, para otro gobierno, lógicamente, que en ese momento ya era una oposición. Claro. Y el otro era Felipe Calderón, que aunque era del PAN, no era foxista. Claro. Entonces, entre los 3 dijeron, ustedes hagan la propuesta. Y se hizo, y finalmente empezó el IFAI, que es el antecedente al INAI, previsto en la Ley Federal de Transparencia de 2003, que este año cumple apenas 20 años. O sea, fue una ley que sacaron los diputados. Los diputados y los senadores, y le hicieron ahí sus desperfectos, la medio fastidiaron con algunas cosas porque no estaban incluidos los partidos políticos, curiosamente, ni los sindicatos como sujetos obligados. Eso se logró hasta el 2014, cuando fuimos comisionados del INAI
yo soy el comisionado fundador, bueno, fuimos 7 y fui el último que llegó a su término de mandato. Me dieron 9 años, a otros 2, 8, a otros 2, 6 y a otras 2, 4. Entonces me tocó ser parte de la historia del precedente del IFAI y luego encabezar el INAI hasta ahora, el 31 de marzo, que lástima. Bueno, mi mandato tenía que terminar, lógico, pero que desgraciadamente los senadores no hicieron sus deberes y no nombraron a los comisionados. Pero también el presidente ayudó a desgraciar la cosa y vetó a los 2 que habían nombrado apenas el 1 de marzo y las cosas se pusieron como ahora las estamos viendo. Ok, vamos a llegar a eso en 10 minutos o menos. Ok, entonces, ese decreto de ley es con el 70% de la aprobación de las cámaras o la mayoría simple. No. Para crear comisionados se requieren las 2/3 partes, pero ya nada más del Senado. Okay. Ya en el nombramiento de los comisionados del INAI no participan los diputados. Como en el INE, nada más los puros diputados en el INAI, como en otros organismos como COFESE, como IFT, como el presidente de la CNDH o el gobernador del Banco de México, exclusivamente el Senado. Entonces acá se requiere un quórum muy alto, que la pura oposición no alcanza. Pero tampoco Morena solo. Tampoco Morena por sí solo. Pero cuando alguna de esas 2 partes se arranan o se mantienen en el no, pues funden el foco y entonces no hay comisionados como estamos ahora viendo. ¿Cuántos son normal? Con un presidente normal, ¿cuántos habrían? No, en este caso tendríamos que, el INAI tiene que tener 7 comisionados. 7. Y ninguno nace presidente. ¿Y ahorita los comisionados se quedaron 4, porque el quórum exige que haya 5 para poder sesionar. Entonces yo era el 5º comisionado. Al salir yo, porque se terminó mi mandato, mis excompañeros se quedaron ahora en esa situación de inoperancia sustantiva, porque no pueden resolver los asuntos que son el derecho fundamental de Carlos Alarraqui a saber cuanto haya querido o reclamado saber, o a la protección de sus datos personales. Pero el INAI no se quedó con eso, con la cortina cerrada. Hace muchas otras cosas, pero no las principales, pues. Entonces sí estamos viendo una crisis de una institución estratégica para la democracia del Estado mexicano, que desgraciadamente encontró un impas y que el secretario de Gobernación acaba de decir hace unos días que es el mundo ideal para el presidente. Sí. Yo hay cosas que no entiendo en la vida. No la entiendo. Martí Batres, ¿por qué no ha abierto la boca y le dice, oiga, presidente, yo estuve metido en ese rollo? Usted estaba en el PRD, no mames, no podemos estar en contra. ¿Por qué no abre la boca? ¿Cobarde? Sí. Pues, fíjate que les pasa una cosa. A ver, el poder es genéticamente huraño a la transparencia, porque el poder es la apropiación de las cosas. El poder es verdaderamente rudo y es, diríamos, hasta violento. Es, ante todo, salvaje el poder. Cuando se domestica el poder es cuando hay democracia. ¿Qué quiere decir eso? Pues se le ponen frenos, se le adormila al poder para que no mate a los que debe cuidar. Bueno, perdón que sea tan gráfico, ¿no? Entonces, el domesticar el poder significa reglas, diques, trampas, pues ponerle paredes, ponerle topes para que no haga lo que suele hacer, porque es instintivamente negativo, es mezquino. A ellos todos les ha tocado. Cuando son oposición, quieren cosas para sujetar al que hace gobierno, pero cuando ya son ellos gobierno, ya no les gusta. A ningún gobierno le ha gustado la transparencia, ni a Fox, ni a Calderón, ni a Peña Nieto. Estoy seguro. Pero ninguno de ellos había sido tan audaz, hostil y tan aguerrido y tan agresivo como ha sido el presidente López Obrador. Con estas tiras. Lo hemos hablado, yo lo escribí hoy en mi carta de los jueves. Cuando quieres quitar la transparencia es porque quieres esconder toda la ratería, o estoy loco. Pues es que tristemente, además, déjame te digo, fíjate, sin haberla querido quitar, porque desde que llegó no le es simpática, es antipática, la instrumentalización de la transparencia, que él usó también para llegar al poder. Claro. Porque él se benefició mucho de todo lo que el INAI y el IFAI
le hicieron ver a sus adversarios de entonces, contra los que competía para llegar al poder, él catalizó y aprovechó perfectamente todo ese oro molido, que era la exhibición de las pifias, los errores, las raterías, las corruptelas de los gobiernos anteriores. Él sí tenía los dardos a la mano para estarlos clavando perfectamente. Entonces, no le gusta a él porque él considera que él es la transparencia y que tan solo porque él en las mañaneras dice lo que es el credo de la República, entonces ahí se debe entender que eso es la verdad pura. Las matutinas propiciaron muchas más solicitudes de acceso a la información, con lo cual es además entendible. La gente quería saber si lo que prometió el presidente el día tal, sobre tal o cual asunto, cómo iba, cómo estaba, si ya se había abandonado, ya si se le había olvidado. Y entonces contestan sus dependencias mal. Sí. Ni siquiera cuando inclusive han hecho cosas probablemente bien hechas respecto de tantas instrucciones que debe haber a casi 5 años de gobierno. Entonces contestan bateando la pregunta, con desprecio. A mí no me toca, te contestan unas, otras te dicen no existe nada al respecto, lo cual es imposible que no exista. Y otras te dicen, esto es seguridad nacional, todo esto. Cada vez más grande la bolsa de la seguridad nacional. Como el ejército, haz todo ya. Entonces hay esa tendencia inevitable a que todo lo que toque el ejército se guarde o se resguarde como de seguridad nacional. Es una ratería impresionante. O sea, yo sí estoy convencido de que si quieres eliminar la transparencia es porque no quieres que te encuentren tus raterías. Yo estoy seguro. Y la culpa es de ustedes porque la última gota del vaso fue lo de Segalmex. Que ustedes sacaron no llamémosle fraude al fraude, pero ustedes encontraron unos números que no coincidían. No, pero así fuimos con Peña Nieto, le zorrajamos las más graves. Mira, Ayotzinapa tenía 2 años y medio al frente del poder, en su cúspide, la Casa Blanca. Sí. Todos los crímenes, esos, Tlatlaya, se dieron los casos San Fernando, el campo algodonero, todos los escándalos de corrupción que se dieron durante Peña, nosotros los fuimos resolviendo por unanimidad. Enfrentamos sus malas leyes y las llevamos ante la Corte. Al presidente actual le llevamos el PAN-out ante la Corte y la Corte en ese caso sí nos dio la razón. ¿Cuál es el PAN-out? El famoso padrón para usuarios de telefonía móvil que querían usar a su diestra y siniestra todos los datos de los dueños de los teléfonos celulares de los mexicanos, solo porque la seguridad pública en México es un fracaso. Claro. Él está hablando que el INAI es un fracaso y que es un adorno y que no sirve. Pues si esas tendrían que desaparecerse muchas instituciones y dependencias que no han logrado hacer su cometido, tan solo la seguridad. Ellos reconocieron abiertamente que como no podían con el crimen, porque no podían, que esa es la realidad. Querían ahora hacerse uso de una base de datos muy delicada, que era la de todos los dueños celulares. Los dueños celulares en este país, hasta niños de 11 y 12 años ya tienen celular. Claro. Entonces, era el padrón más grande, iba a ser el padrón más grande. ¿Para que les manden publicidad? No, para eventualmente por ahí agarrar hilo y sin autorización judicial ir tras fulanito o sutanito, solo porque el policía o el agente ministerial le latía o creía que pudiera estar incriminado y entonces espiarlo y entonces agarrarlo. Era un objetivo muy siniestro. Nosotros lo advertimos, se los dimos a los senadores, no hicieron caso, pues la mayoría amplia del presidente logró que saliera, entonces lo llevamos a la Corte y la Corte nos dio la razón. ¿Cuántos altos le ha puesto la Corte a Morena? Ya son muchísimos. Sí, en los últimos 3 meses o 4. Sí. Que la verdad antes no había tenido. Sí, ha tenido un inicio de año con la llegada de la ministra Norma Piña, con una recomposición de la mayoría dentro de los ministros, en un sentido impecable, hay que reconocerlo. Sin no duda. Porque sea en contra de alguien o a favor de alguien. Es que si son cosas indebidas que no pueden tener sustento constitucional, pues ni modo, así sea el partido o el gobierno que las quiera. Por eso está la Corte, debe estar para eso. A ver, ya no eres comisionado, ya no tienes bronca. ¿Qué lectura tienes cuando ya sabes que el partido que va a empezar ya vas perdiendo 3-0? ¿Qué significa? Que en la Suprema Corte de Justicia hay 3 corruptos.
sin duda. La Riobó, la Pinchetti, la Ortiz no sé qué madres y el Arturo Saldívar que se volvió loco. Ya sabes que diga lo que diga Andrés, ellas van a votar a favor de Andrés. ¿No es muy peligroso para la democracia? Mira, aquí, bueno, desde luego que qué pena que en estas votaciones ellos se han quedado en minoría, cuando eso quiere decir que uno vota por el principio y los ministros en principio son juristas. Y el jurista tiene corazón, y tiene corazón político también, porque no son personas, vamos a decir, inanimadas, ¿no? Pero el asunto es que aquí ellos han sido, vamos a decir, en estos últimos casos de la Guardia Nacional, que ha sido un debate tremendo, pues me parece, a mí me da pena. Yo conozco, a Arturo Saldívar fue de unas brillantes soluciones jurídicas, cuando el caso de ABC contra Calderón. Así es. Fue implacable. A mí me dijeron que era un genio. Era un genio. Y se volvió loco, ni modo. Yo no sé qué le pasó a Arturo, pero a mí sí me causa sorpresa sus posicionamientos. ¿No? Y pena. Porque en esta última ocasión, por ejemplo, en esto que estamos viendo, ellos saben cómo van a votar sus compañeros. Claro. Uno sabe cómo van a votar. Nosotros en el INAI votamos por unanimidad cuando estuvimos entre las cosas más delicadas, siempre por unanimidad, siendo tan distintos los comisionados, porque también algunos tienen quereres o corazón para algún tipo de grupo, pues porque es humano, hombre. Tampoco nos debemos de horrorizar de eso. El asunto es que cuando tú votas en conciencia, debes revelar una posición que te honre, a pesar de verte facilitador o verte favorable a la causa que busca el que la busca o el que la provocó, ¿no? Como en este caso estas leyes y este entramado de la Guardia Nacional. Hay una ministra que se llama Margarita Ríos Farjat, que la puso López Obrador. Y sin embargo, la señora con su ética y su ética. A Margarita yo tengo el gusto de conocerla desde antes y de admirarla y respetarla, y me encanta. Es regia. Es regia. Sí, me encanta cómo saca ella sí. Su virtud, porque en ese momento, más allá de sentir una gratitud con quienes la hubiesen propuesto, desde luego, porque nadie llega en la calle, no te encuentran y te dicen, oye, ven, te están buscando en el Senado para que te inscribas para una. ¿No? Claro. Entonces, desde luego ha hecho un papel muy honorable. Juan Luis González Alcántara. Entonces, ya empezamos mal, ¿no? O sea, la Suprema Corte de Justicia tiene 3 traidores. Tú dile lo que quieras, pero ellos son traidores, porque son traidores a la patria. Y son leales a López Obrador. Ya se acabó la conversación. Pero mira, te voy a decir una cosa, en Tolerancia Democrática, ellos han optado por una posición que demostró el Pleno, en este caso, la enorme mayoría de sus compañeros contra los que, o con los que han tenido muchas veces consecuencia y afinidad, porque los proyectos de la Corte, pues en sus salas, constantemente están ellos coincidiendo y en diferencia. Aquí lo que resulta, sí, pues, difícil de explicar es que hayan sido tan persistentes en una cuestión que, como reaccionó el presidente, pues indica claramente que fue un encargo pedido a no vayan a dejar que esto se quede sin justificación, ¿no? Entonces, ahí es donde ellos, pues con su conocimiento jurídico, pues, no se puede negar, la trayectoria de Saldívar es extraordinaria. Haber llegado a la presidencia de la Corte mereció un reconocimiento de sus compañeros, porque aunque compitió, desde luego. Yo estoy de acuerdo. Bueno, en este caso, pues vamos a decir, optaron por la vía más difícil de entender, de explicarse, que es efectivamente coincidir con el proyecto de una vocación. Pero también pasó Paco, por ya todos no los eres senadores. político, ya no jodas, no, ya pero, puedes decir la neta. Pues sí. Lo que pasa es que, bueno, y de las otras ministras que son más recientes, también tienen quizá tienen menos experiencia de ministras, pero tampoco llegaron antier, y han ellas participado en debates muy buenos, en los que han tenido posiciones respetables, pero en esto van con el presidente, ya. Eso es indiscutible. ¿Qué va a pasar? Tengo entendido que el Senado sí nombró a 2 nuevos comisionados. Sí los nombró, y tampoco es justo que contra ellos se hayan generado esas tolvaneras, porque son 2 personas respetables que tienen familia, que tienen prestigio, y les pareció muy fácil
al presidente le vino perfecto que le dijeran que podía objetar. Solo porque esa también es un error, es un defecto de la fábrica, del diseño normativo para nombrar comisionados. El presidente, el Ejecutivo no tendría que meter para nada su cuchara en esto. ¿Por qué? Porque estos órganos autónomos son precisamente para generar autonomía frente al presidente, que históricamente ha sido y sigue siendo poderosísimo en este país. Estas instituciones autónomas deben estar lo más alejadas del presidente. Porque además el INAI, por ejemplo, concretamente no puede ser simpático con el presidente. El INAI fue y ha sido severísimo y es un verdugo es una monserga para los señores de Palacio, de Gobierno de Los Pinos, cuando era allá. Es una monserga. Ay, estos otra vez. Pues sí, porque están desnudando el error. No siempre es corruptela. Error, indolencia, falta de atingencia, negligencia. Y muchas veces, naturalmente, como la estafa maestra del sexenio pasado, pues ahora la estafa de Segalmex. O sea, pues ahí están las cosas. O sea, son evidentes. Pero la estafa de Segalmex es la mayor de la historia. 3 veces más grande quizá que la maestra, de la maestra. Sí. Y vergonzoso porque, fíjate, qué triste, el pueblo bueno, como le llama el presidente, la gente más pobre de este país, es la que se tiene que beneficiar de la leche en precio barato, claro, del azúcar, claro, de los productos del campo, que son los que compran, no la gente que tiene más economía como para comprar en los supermercados de acá, de las ciudades. No, esta gente es la que compra en los abarrotes, en los lugares más sencillos, y necesitan que la leche llegue y se compre. Y aquí lo que hubo fue fraude, porque al parecer a Segalmex le pagó a unos empresarios pillos que nunca le llevaron lo que compró. Claro. Nunca llevaron la leche, ni claro, el azúcar, ni claro, los insumos. Entonces lo que hay es un desabasto tremendo de esos productos en todas las poblaciones más pobres para las que están diseñados estos programas sociales. Los 15 millones o los 20 millones de mexicanos más pobres de este país no tienen leche. Seguro tuvieron que comprar de su bolsa sin el beneficio de un programa social pensado supuestamente para ellos, y tuvieron que gastar lo que no podían o no lo tenían para comprar leche. Acuérdate que hay un adagio que en México pesa, que es cuando la leche es poca, al niño le toca. Claro, claro. Pues muchos casos de estos, claro, con tanta desnutrición y con tanto problema infantil. ¿Por qué? A ver, siendo lo de Segalmex el robo más robo de toda la historia del cine mexicano, ¿por qué no hay tanto desmadre como fue lo de Peña Nieto? Fíjate, o sea, ¿por qué? Es decir, es un desfalco, Paco, de 15,000 millones de pesos. López Obrador se hace tonto, defiende a Olea, defiende al del Instituto Nacional de Migración. O sea, no, sí, a Garduño. A Garduño, no, nunca hay culpables. El otro es Nacho, el titular de Segalmex, sí, que dejó apenas en el encargo, sí, hace poco, ya cuando estalló, sí, la olla. Sí. Es Nacho Valle, que fue secretario particular de Luis Echeverría Álvarez, y que fue el primer fundador de la CONASUPO. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, señor. Fue de los primeros directores de la CONASUPO. Sí, señor. Y que está muy relacionado la CONASUPO con esto que ahora le tocaba a Segalmex. Es lo mismo, cambió prácticamente. ¿Sí? La CONASUPO se volvió después Segalmex. Sí. ¿Sabes qué está pasando? Y ahí los medios de comunicación también son muy responsables. Mira, la posverdad vino a cambiar todas las cosas. Uh-huh. Y ahora lo que puede ser un escándalo, ahí está, y no se mueven las cosas. Tipos de Salinas de Gortari, ¿te acuerdas? Había un escándalo y de inmediato había quienes pagaban el escándalo. Sí. Quizá no con justicia, ¿eh? Claro, tienes razón. Muchos gobernadores tuvieron que, sí, dejar el poder, muchos secretarios o varios secretarios embarazosamente metidos en un escándalo. A veces eran tan o no culpables. Muchas veces el presidente pudo estar detrás del asunto y luego, para quedar bien con la sociedad, resolvía que renunciaban. Bueno, pero había un pudor político previo a la pandemia. La pandemia también generó algo que se llama amnesia colectiva general. O sea, sí, se nos olvidan a todas las cosas. Apenas pasan, como es un concierto tan lleno de estruendos y de escándalos. La posverdad vino a inmunizar
a los actores que hacen las peores cosas. Sí. El nivel del escándalo aumenta, sigue siendo tremendo, pero el nivel del efecto es mínimo. ¿No? Tienes un Trump en Estados Unidos con todas las bestialidades, todas las cosas tan impresionantes que ningún presidente en la historia de Estados Unidos, que de todos ha tenido, jamás había llegado un presidente con ese nivel de popularidad. ¿Tú te puedes imaginar que en el mundo hay un neopopulismo que endiosa otra vez a políticos perversos que son capaces de hacer las peores cosas y sin embargo gozan como Putin de aquiescencia? Porque la gente tristemente, y eso es terrible, a pesar de más información, de más conocimiento de la historia, hace 100 años el Führer, Adolfo sí. ya estaba a estas alturas, hace 100 años, pensando cómo llegar al poder por la vía democrática, doblando la Constitución de Weimar. Todos llegan por vía democrática. Bueno, ellos, pero también estaba Stalin ya pensando cómo traicionar a Lenin. Claro. Y también estaba Franco ya frotándose las manos de cómo asaltar la República en España. Así es. Hace 100 años tan solo. Sí. ¿Y qué pasa? Que seguimos siendo permisivos y no tenemos conciencia crítica. Pero yo te puedo dar una conclusión. Carlos, dime cuál es el nombre que le pondrías al sexenio de López Obrador. No. Es muy fácil. El país donde no pasa nada. Pues sí, sí ha sido así. No, pues o sea, ¿tú te imaginas a López Obrador de opositor con los 15,000 millones de No, bueno, pero es que si algún opositor en los últimos 20 años ha sido implacable y demoledor, fue él. Claro. O sea, él ha sido un gran opositor. Un gran opositor. Sí. Pertinaz, le ayudó al Estado mexicano frente a esos gobiernos en todo lo que esos se equivocaron. Claro. Lo que no te puedes imaginar es cuando llegan al poder, olvidan aquello que fue su manera de llegar y entonces, por desgracia, consienten o se hacen de la vista gorda de lo que está pasando con la gente que ellos ya pusieron. Cuando el presidente se refiere al IFAI, al INAI, siempre arremete con soluciones que se refieren a la época de Fox, a épocas donde, y es que no hicieron nada contra la corrupción. Espérame, es que el INAI no es el instrumento para acabar con la corrupción. El INAI desnuda lo bueno y lo malo, fíjate. Claro. Un presidente bien intencionado, que cualquiera debiera hacerlo, debe pensar que sus colaboradores van a hacer bien lo que les instruye. Y entonces la transparencia, aunque no es gusto, no les agrada nunca, porque siempre el error puede generar escándalo y daño político. Bueno, pero si realmente hicieron bien un puente, hicieron en tiempo una obra de cualquier tipo, pues es muy justo que se reconozca y que también se pueda ver, mira, aquí está, se hizo más barata, con menos tiempo, se logró, este camino está perfecto, mira, aquí están las últimas revisiones, no se le ha tenido que meter tanto en arreglo. Todo eso sale con la transparencia. O sea, no es que el INAI sea deliberadamente un chicotillo, un chicote encima de los malos funcionarios o los funcionarios lentos, perezosos o distraídos, sino que el problema es que cuando desde arriba se demuestra ese desprecio tan grande a esta institución, pues lógico que los secretarios y los directores pues no, que van a hacerle caso al INAI, pues le contestan peor a la gente. ¿Tú tienes una visión de lo que pudiera pasar ahorita inmediato a un tiempo corto? Mira, yo espero que hasta el 30 de abril quepa la razón y quepa la inteligencia del Senado, que es un cuerpo de 128 personalidades, con todas sus diferencias, sus disonancias, tienen un sentido de Estado. El INAI está en la Constitución y en la ley. El presidente juró la Constitución el 1 de diciembre del 2018 y dijo que juraba la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y esta institución está en la Constitución y las leyes que emanaron de ella, no en su tiempo, pero están ahí. Mientras una reforma que él ha querido o ha dicho que iba a mandar y que no ha mandado, no lo desaparezca, esta institución es un deber de ellos nombrar, facilitar el nombramiento. Pero nunca lo va a desaparecer, no tiene mayoría. Bueno, es obvio. Mira, exacto. Es obvio. Bueno, pues sí, pero lo que digo es, no cabe que ahora digan, no, mejor que se trabe y mejor que se estanque y mejor que no haya. Es lo que él quiere. Sí, ya lo dijo el secretario de Gobernación y creo que fue bastante abierta la afirmación, aunque se haya filtrado. Luego lo reiteró con un tuit muy desafortunado en el que puso, ayer o antier, que puso que el INAI era un lastre burocrático y que no servía para nada. Pues digo, oye, pues claro,
es como aquella que rompió el espejo porque no le gustaba verse. Verse, claro. Claro. Dime una cosa, ¿por qué el 30 de abril? ¿Qué pasa el 1 pues de se mayo? acaba el periodo ¿De sesiones de la Cámara del Senado y yo hasta no septiembre? Sí, yo no creo que vaya a haber incentivos para abrir un extraordinario para este tema, pues si están entre ellos. ¿Por qué? Porque el ambiente está muy cargado, porque ya está la elección encima, anticipada de manera inexplicable para los registros de la historia. Entonces, cuando ya hay ya es un ambiente preelectoral, con corcholatas, término muy desagradable, peleándose entre sí, porque pues quieras o no, aunque se digan compañeros de partido. Apenas van en el primer round. Imagínate, entonces entre ellos se van a matar, lo cual es probable políticamente hablando, esperemos que no en otros términos, que también en el pasado horrible, todos recordamos con pavor ese 94, ese año del 94. Pero digo, recordando que estas cosas, el país tiene el crimen organizado desatado, pues no hay condiciones para que se pongan de acuerdo para nombrar a unos comisionados. Hay muchos nombramientos pendientes. Hoy dijo el presidente del Senado, el senador Armenta, que antes del 30 iban a resolver los nombramientos de 70 cargos públicos que están detenidos. Bueno, ojalá. Pero si no pasara, que es muy probable y esperemos no sea así, la Corte puede venir a remediar. La Corte, porque nosotros todavía era yo comisionado, si no, no hubiese podido, porque mis compañeros ya los 4 no pueden sesionar jurídicamente en validez. Y llevamos ante la Corte una controversia constitucional para decirle a la Corte que intervenga y que autorice, mientras que se disipan los acuerdos parlamentarios en el Senado, que le dé valor, sin aplique el artículo de la ley de transparencia que dice que tienen que ser 5 los comisionados para votar. Entonces, con eso cabría una solución transitoria para que el INAI no detenga su marcha. Ahora, por ejemplo, ¿ese cuándo lo metieron? No, lo ingresamos en marzo, justamente 15 días antes de que un servidor, ya que vimos que se fastidió el asunto de los 2 nombramientos que hubo, porque el presidente vetó con mucha habilidad, estrenó su veto, y entonces dijimos, no, vamos ante la Corte, porque esto pinta muy mal y muy preocupante, porque pues imagínate lo que implica un veto del presidente con su parte más amplia de senadores en el Senado. Pues era evidente que eso daba una lección que no iba a haber visto bueno para que se nombraran. Entonces fuimos ante la Corte, interpusimos la controversia, se turnó a la senadora, a la ministra Ortiz, Loreta Ortiz. Entonces vamos a esperar que ella... ¿La de Ortiz Pinchetti? Es Loreta Ortiz. Ya se jodieron. Bueno, pues... No, ya. Cabe que ella admita... Caso juzgado. No. Bueno. Paco. Pero son... Paco. Pues mira, cabe ahí que haya algún tipo de... Pues es una decisión colegiada y finalmente... Pero ella va a tener que admitir... No es la decisión de ella. No. Son los 11. Se le turnó a ella. No, tienen que estar los 11, no. Ok. No, se le turnó a ella y ella va a admitir. Lo que puede pasar es que admita con o sin la suspensión, y ese es donde está el problema. Pero yo creo que con todo esto que está pasando ahorita y que también la presión social y mediática ha sido muy grande sobre ellos, esperemos que ahí, como jurista y abogada, reflexione y haya de su parte una buena propuesta. Ahora, para que se... ¿Ahí es 6 contra 5 o 3-8? Sí, porque en ese caso, a ella le toca como parte de una de las salas y entonces va ella a predeterminar. Ella va a predictaminar. Ella admite y entonces ya. Así como pero se juntan los 11. No, sí, después, pero es cuando ya resuelvan el fondo. O sea, acuérdate que aquí como Pérez Dayán cuando resolvió que admitía la suspensión para lo de los salarios, ese fue. Y ahora Juan Luis González Alcántara también, Lainez con este último caso. Lo de Chihuahua. Y de Estado de México. Exacto. Entonces, ese tipo de casos, los ministros, el ministro al que le toca el asunto, al que se le turna, puede generar esa posición que es admisión con o sin suspensión. Ya el precedente está haciendo que quepa suspensión para este tipo de casos. ¿Por qué? Porque de esto depende que se queden sin resolver derechos humanos.
como es el derecho al acceso a la información y a la transparencia de la sociedad entera, o el derecho a la protección de datos personales. Entonces, aunque es todavía un asunto que no tiene muchos precedentes, cabría que el ministro o la ministra a la que le haya tocado, le tocó en este caso, se vea en la necesidad de ponderar esto. Entonces, no es vamos a decir. Perdón mi ignorancia de leyes. No entendí entonces la elección de 6-5. No, es que yo no dije eso. Yo lo que dije aquí es que el fondo se va a resolver hasta que ya me lo mandaron. se madure. Primero entra el recurso, en este caso la controversia, y la Corte se lo turna a un ministro. Sí. Ese ministro lo admite o lo desecha. Sí. Y si lo admite, puede además conceder la suspensión, que es lo que se está pidiendo aquí. Sin consultar con los otros. No, lo propone efectivamente y se admite hasta que se lleva a los demás, cuando ya venga la sesión en la que ya se turna, ya todos los demás resuelven, pero el fondo. O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras tanto lo que esperamos... Los cuatro pueden. Ahora, si los senadores resuelven y nombran uno, con eso. Ya con eso incluso se queda sin efectos la propia controversia. Fíjate qué interesante, hay dos esperanzas todavía. Una, que los senadores se arreglen y por una serie de, entre ellos, arreglos parlamentarios, a pesar de la confrontación y de todo lo que han dicho y hecho, bueno, que resuelvan y nombran uno. Pon tú que no nombran los tres. Uno. Con uno ya se quita el problema del no quórum y con uno incluso la controversia pierde efectos. Ya no prospera. Pues. ¿Por qué nos tocó López Obrador, carajo? No, hablo en serio, serio. Una enorme población lo quiso. Me queda claro. Y no discuto su triunfo, que fue legítimo y todo, sino no se dieron cuenta. Un tipo que esconde con la Sheinbaum cuánto costó el segundo piso y cuando él diga en el 2025 se va a destapar, no mamen, es corrupción clarísima. Es el gobierno más corrupto que yo he visto en mi vida. Mira, y los 15,000 millones me siguen doliendo tanto para la gente más humilde. Mira, y me duele más que no haya ruido. Atípica es de los más ruidosos. Es que ese es el asunto. Pero no tengamos... Mira, te voy a decir una cosa que te puedo decir. Nosotros fuimos al AIFA. No quisimos ir. Yo cuando era presidente del INAI no quise que fuéramos porque no había de parte de ellos ningún tipo de señal de cooperar con atender los deberes de la transparencia en términos reales y amplios, ¿no? Porque pueden responder unas, pero de las menos importantes, pero no las más gordas, que las clasifican siempre de seguridad nacional. Fuimos. Nos fue carísimo haber ido los comisionados, porque condescendimos y al final ahí dimos unas palabras que nos grabó el general muy hábil, Y entonces puso nomás lo bonito que habíamos dicho en la mesa. Claro que no íbamos a ser ofensivos ahí, pues seguimos que ojalá que el aeropuerto funcionara bien, que era muy grande lo que significaba, tal y cual. Pues todo lo bonito te lo ponen y pues parece que estos fueron a aplaudir la obra o a legitimarla, ¿no? Todo el tiempo estuvimos diciéndole al general, los comisionados fuimos todos, oiga, mire, tenga cuidado. ¿Por qué no presumen entonces? ¿Por qué niegan la información? ¿Por qué no le sacan el provecho social? Si ustedes dicen que se ha ahorrado tanto, si ustedes dicen que se ha hecho con mucho menos dinero de lo que se podría hacer esta obra. Es cierto. Sí, espérate, pero luego nos dimos cuenta también. Pues sí, lo que pasa es que el general lo presumía como una cuestión patriótica, que los que contribuían pues daban efectivamente y muy probablemente muy baratos algunos materiales. Pues sí, pero no hubo licitaciones, Carlos. Claro. Y ese es el problema, que por patriotismo tú puedes decir, no, pues qué bien que se haga esa obra urgente para el país, al margen de las polémicas. El problema es que la ley establece que debe haber certeza. ¿Quién ganó la licitación? ¿Por qué todo el mármol se le compró a fulanito? ¿O por qué toda la arena? ¿O por qué toda la piedra? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Así estaba. Pues es que no han ellos abierto completamente esa parte. Y ellos ahí
de una manera así muy ufana, este general, que de veras es un gran personaje, nos dijo, no, es que el patriotismo se impone, y nosotros les hemos dicho a los empresarios que hacen los insumos, pues que apoyen a una obra para la patria, ¿no? Está bien, está bonito, ese es romanticismo, sí, pero las leyes establecen que debe licitarse. Si voy a comprar vasos, tengo que estar seguro que le compro los vasos mejores y más baratos, claro, conforme a las leyes, ¿no? Claro. Y si alguien te dice, te los vendo a la mitad, pero porque te vendo todos, pues... Dime una cosa, Paco. A ver, primero, ¿qué sigue contigo? No, bueno, pues yo me voy a dedicar, voy a presidir una asociación civil que se llama Integridad Ciudadana para generar conciencia crítica. Porque mira, la democracia necesita que todos la practiquemos y la pensemos y que tengamos el coraje y también la categoría para reconocer. El acto humano es falible. Por eso sabemos que los gobernantes, aunque prometen y dicen y platican, y es muy bonito cuando ellos seducen al electorado con sus mayores o menores características de popularidad, con sus mayores o menores actitudes sociales. Todos son enamoradores, todos son seductores, atrapan el voto popular necesario, a veces más allá. Aquí, si la gente hubiese votado diferenciadamente y le hubiera entregado al presidente que iba a ganar, ya era la tercera vez, tenía un enorme número de adeptos, el asunto es que las cámaras se le entregaron por completo. Si el presidente hubiera tenido un control mayor en el Parlamento, o sea, hubiera tenido menos diputados favorables a él, habría tenido que negociar con la oposición. Claro. Y se le habrían complicado muchas cosas. Y no se habría atrevido a formular muchas de las que ha generado y que luego la Corte ha tenido que venir a corregir, cuando la Corte ya se pudo animar, porque también hay que decirlo. Entonces, ahí es donde está una parte que es el secreto. La gente tiene que aprender a votar. Y aunque quieras a un personaje, por más carismático y más, pues más encantador que pueda parecer o que sea, tienes que entender que el poder, ya decíamos, es ciego y a la hora de la hora actúa por su aire. Al poder no le gusta que lo sujetes, que lo domes, que lo conduzcan. Entonces, se echan a perder los gobernantes. Lo hemos visto históricamente. Cometen ocurrencias, incurren en excesos, pero unos más que otros cuando tienen un Congreso que al menos los para, les echa en cara, les detiene las cosas. Y entonces por eso la democracia es un sistema de frenos y contrapesos. Cuando se pasa de fuerza el presidente con sus soluciones, tiene que haber un legislativo, una sociedad civil que le critique, que le grite, que le diga, no, presidente, no se equivoque, no traicione el voto de los que le creyeron completamente porque confiaron que usted iba a venir a hacer mejor esto. Y aquí el asunto es, repito, al presidente no le gustan estas instituciones, las considera inútiles. Pero fíjate, él dice que por cara, que porque cuesta 1,000 millones. ¿Sabes cuánto cuesta? 1,000 millones de pesos del INAI, cuesta 7 pesos por mexicano al año. 7 pesos por cada mexicano. 7 pesos para que haya... No sabe lo que dice. Por eso, pero 7 pesos para que haya control, para que haya evidencia. No sabe lo que dice. No ha demandado a ningún corrupto que él dice que hay o que hubo desde Calderón. No hay una demanda de corrupción. Nada más hay una venganza contra Rosario Robles. O sea, no hay demanda. ¿A cuánta gente ha demandado del aeropuerto de Texcoco? No, pues no. No, pues no. Entonces, es un mentiroso. Pero, es terrible. Pero esa parte es... Y ahora es un engañabobos. O sea, ese es lo peor. Tiene un enorme... ¿Sabes cuál es el peligro? Y qué triste. Y él creo que lo sabe, porque es un tipo con un enorme... es más inteligente. Claro. Es muy, muy hábil, es astuto. Pero ¿sabes? Él no tiene adeptos, tiene adictos. Exacto. Y no es bueno. No. A Mao Zedong, fíjate cómo lo estoy comparando, tipo de liderazgo para la China de aquel tiempo, en aquel momento, con los medios de aquel tiempo, con los medios de ahora, la penetración que tiene el presidente con su capacidad todas las mañanas de dictar su sermón, vamos a decir, matutino. El presidente penetra y los medios repiten todo el día lo que dijo. Bueno, pues también. O sea, estoy de acuerdo, los medios deben de ponerle sentido crítico. El presidente dijo esto, pero ya le contestaron esto.
por poner, todo el día. Entonces los medios también, aunque algunos los persigue verdaderamente y a otros les gusta al poder le gustan los aplausos, al poder le gustan que le digan la hora que usted diga, señor presidente. Pero los adictos no le ayudan al presidente. Porque los adictos al final de una etapa, aunque sigan queriendo mucho al personaje, no es lo mismo que quieran al presidente a que quieran la obra que deja. O sea, el gobierno es otra cosa. Es popular como ningún otro. Yo nada más te digo una cosa. Aquí enfrente en el programa estás invitado a ser parte del equipo de colaboradores en Atypical. Muchas gracias. Gente honesta y ética como tú. No, bueno. Es importantísimo. Es una batalla que no solamente hacemos 10 gentes, sino todos son bienvenidos y te invitamos de una vez. Cuando ustedes me digan, vendré encantado. Ah, pero va a ser antes de lo que crees. y darte las gracias. No, pues yo también. Darte las gracias, ojalá que el día 31 sepamos que los 30 de abril. El 30 de abril, perdón. Día del Niño. Los senadores hayan tenido la inteligencia y el presidente de callarse la boca y dejarnos en paz. O, en todo caso, que la Suprema diga, órale con 4. Sí, porque urge el INAI y urge un INAI combatiente haciendo su deber, nada más. Paco, gracias. Gracias, don Carlos. Un abrazo. Qué amable. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos la próxima semana. Tengan un lindo fin de semana y nos vemos mañana lunes, Dios mediante. Paco, mil gracias y me encantó el programa. De verdad, muchas gracias. Gracias. Familia Atypical, amigos, es un gusto estar de regreso con ustedes y como cada jueves estoy listo y la carta que escribí para Atypical TV la titulé Carta dirigida a la corrupción. Y como cada jueves les recuerdo que me hagan el gran favor de viralizar este video entre todos sus conocidos. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a la corrupción, y entre paréntesis, estás mucho peor que antes. Maldita corrupción. Estuve fuera de México 13 días. 13 días en Francia y España. 13 días en los que pude comparar los aeropuertos Charles de Gaulle en París y sus no sé cuántas terminales, y el aeropuerto de Barajas en Madrid con sus 4 terminales del tamaño del mundo. Comparé a los alcaldes de París, de Madrid y Granada. Nada que ver con la regenta Sheinbaum. Estos alcaldes son alcaldes en serio. Son gentes preparadas, civilizadas, que saben dialogar muy bien con la oposición. No como la wannabe presidente, pero she won't be. Comparé los discursos de los presidentes Macron y el insufrible Pedro Sánchez. Andrés está tan abajo de ellos que neta, hasta gusto me da que ya se vaya a la chingada allá en su rancho en año y medio. De verdad, es de pena ajena. Vengo de 2 países, desde que aterrizamos hasta tomar el taxi, estábamos máximo 45 minutos afuera. Y regreso a mi país adorado y veo un aeropuerto hecho una basura. Veo una Terminal 2 que me entregó mis maletas en 1 hora y 25 minutos. Veo una Terminal 2 sucia, desorganizada y caótica. Y obviamente veo la cara de Andrés gozando cómo nos está jodiendo. Y llego a la casa de ustedes y escucho una grabación de Adán Augusto hablando con sus senadores serviles de Morena para que se hagan tontos para nombrar a los consejeros del INAI. Y es aquí donde empiezo con los porqués. ¿Por qué Andrés les saca nombrar a los 4 consejeros para el INAI, para que el INAI pueda operar? ¿Por qué Andrés no los quiere nombrar? Las respuestas a estas 2 preguntas son medio fáciles.
Supongo que para tapar todas las raterías de la Nale, la Delfina, Bartlett, sus amigos, sus amigas, sus secretarios y literalmente todos sus brothers y sisters. ¿Qué otra razón habría para no nombrar a 4 consejeros para continuar denunciando la corrupción? Pero eso no es todo. También me enteré del encabritado gobierno de Biden, que ya está hasta la moda de Andrés y sus narcos consentidos que está protegiendo. Me enteré del ultimátum que nuestros socios y vecinos le acaban de poner a Andrés. También me enteré que a nuestro Andrés le vale lo que le digan los gringos. Es más, se está burlando de ellos sin saber las consecuencias que le pueden llegar. Y que si sigue con esa actitud, seguro le van a llegar. Y por último, también me enteré que también estuviste presente en la Suprema Corte de Justicia. Me enteré de 2 ministras vendidas y serviles que le otorgaron su voto a su jefe supremo y al jefe supremo de sus maridos. Y también me enteré de otro ministro que ya se volvió loco y creyendo que Andrés le va a dar un puesto cuando él termine su mandato. Asquerosa corrupción. Te resumo mis conclusiones. Estás presente todos los días en todo el gobierno de Andrés. Tienes comprado disque secretario de Gobernación que en lugar de hacer su trabajo de dialogar y llegar con algunos acuerdos con la oposición, se dedica a traicionar a nuestro país para no coadyuvar para que se nombren a los consejeros del INAI. Tienes a 2 ministras y un ministro en la Suprema Corte de Justicia que son una bola de corruptos, arrastrados y serviles para quedar bien con Andrés. Tienes a una candidata que es una rata enjuiciada y declarada culpable buscando ser gobernadora. Y tienes un gabinete lleno de corrupción y, por supuesto, de nuevos ricos. Sabía que los de Morena eran corruptos, ineptos y mentirosos. Pero lo que no sabía era que por culpa de estas basuras y el macro inepto y populista de Andrés, México escribiría en su historia que esta bola de ineptos, sin duda, será el peor gobierno en la historia de nuestro país. ¡Qué horror! Amigos, esta es la cruda realidad. Tengan un lindo fin de semana, cuídense y nos estaremos viendo ya de costumbre como cada jueves. Buen día.